Buenas, antes de comenzar, este es mi primer video, así que si te gusta al final del mismo, te agradeceré un montonazo que te suscribieras. Y sin enrollarme mucho más en esta introducción, comenzamos. Desde que era pequeña, Shin Yu-Yup fue marcada por una habilidad fuera de lo común. Podía ver unas líneas rojas brillando sobre la cabeza de las personas. Estas líneas, invisibles para los demás, surgían únicamente cuando alguien había tenido relaciones sexuales. A esta conexión visible y carnal, el mundo las llamaba línea S. Para cualquiera podía ser una curiosidad extraña, un don incluso, pero para Shin era una maldición, ya que años atrás, cuando aún era una niña, hizo un dibujo que desataría una tragedia familiar. En él aparecía su padre conectado no solo con su madre, sino con su tía, cada una unida a él por una de esas líneas. Su madre, incapaz de soportar la verdad revelada por la inocente pintura, terminó asesinando a su esposo. Y desde entonces, las noches de Shin se poblaron de pesadillas manchadas de sangre de su madre y traición. Así durante mucho tiempo trató de escapar de esa habilidad. Intentó incluso quitarse la vida más de una vez, pero por alguna extraña razón inexplicable, siempre sobrevivía. Resignada, terminó aislándose del mundo. Selló su departamento con cartones a las ventanas, se cubría los ojos con gafas oscuras y vivía prácticamente a oscuras, evitando todo contacto humano, hasta que algo extraño ocurrió en su apartamento. Una mujer fue hallada muerta en su hogar, justo en el mismo complejo donde vivía Shin. El caso atrajo la atención del detective Han Jin-wook, quien comenzó su investigación partiendo de un testigo, un vecino que afirmó haber visto a un hombre con un casco entrar al apartamento de la víctima la noche anterior. Cuando Shun ve la noticia en la televisión, algo llamó su atención de inmediato, y es que el nombre del casco tenía una sola línea roja. En un mundo donde las personas acumulaban múltiples conexiones, tener solo una era prácticamente imposible. Eso lo hacía destacar, y lo hacía algo sospechoso. Esa misma noche, mientras miraba de su ventana, vio al hombre del casco entrar al departamento de la mujer que vivía enfrente de ella. Su vecina amable, que a menudo le regalaba frutas. Alarmada, Shin tomó el teléfono y marcó a la policía, pero justo cuando estaba a punto de reportar el hecho, se dio cuenta de que no se trataba del asesino, y era simplemente el novio de su vecina. Lo que había visto no era más que un momento íntimo entre la pareja. Avergonzada, colgó la llamada de inmediato, pero en su mente ya había caído en otro colapso. En eso, la visión de múltiples líneas rojas cruzándose por todas las partes las abrumó como una pesadilla. Era como si estuviera atrapada en un campo de batalla donde la lujuria era la única arma. Así pasando la mañana siguiente, donde Han Jin-wook recibió una llamada. Alguien del edificio había reportado una situación extraña la noche anterior, pero colgaron. La dirección coincidía con el apartamento justo enfrente de la mujer asesinada, así que decidió ir en persona para investigar. Desde el interior, Shin lo vio a través de la mirilla. Las líneas rojas que salían de su cabeza eran incontables, se enredaban como serpientes, y aquel hombre, a pesar de ser detective, tenía una fama de mujeriego. Shin se negó a abrir la puerta, pero el vecino de arriba, uno que rara vez hablaba, pasó en ese momento y le dijo a Jin-wook que ahí vivía una mujer solitaria que nunca salía de casa. Aún así, el detective insistió. Tocó varias veces hasta que Shin decidió entreabrir la puerta y le explicó que se había equivocado. Y le explicó lo de la llamada anterior. Le explicó que se había equivocado y que el hombre que había visto era solo el novio de su vecina. Jin-wook no presionó más y se marchó. Pero esa misma noche, a través de la mirilla, Shin vio nuevamente a un hombre con casco. Esta vez también tenía una sola línea roja, y la coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. En los últimos días, 3 asesinatos habían estremecido el vecindario. En eso, un joven oficial, colaborador de Jin-wook, descubrió un patrón. 2 de las vecinas más recientes habían tenido contacto con el mismo hombre, un profesor del instituto conocido simplemente como el señor Ho, quien vivía en el mismo complejo que el detective. Cuando le mostraron la foto sospechoso, Jin-wook reconoció al instante. Era el mismo vecino que le había dicho que Shin era una reclusa. El joven investigador decidió ir hasta el departamento del señor Ho, pero al llegar encontró la puerta abierta. Dentro, la escena era espeluznante. La habitación estaba cubierta por un rojo antinatural, como si la sangre hubiera manchado hasta las paredes. El joven llamó inmediatamente a Jin-wook, sin saber que el señor Ho lo observaba desde las sombras. Lo atacó por sorpresa y lo dejó gravemente herido. Luego se puso el casco y cruzó hacia el edificio de enfrente. En eso de su ventana, Shin vio el hilo rojo del señor Ho. Estaba conectado directamente con su vecina, la misma que le daba fruta, la misma que trataba con calidez. Supo en ese momento que estaba en peligro. Y sin pensarlo, se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y con el cuerpo temblando cruzó tibiamente el umbral de su puerta por primera vez en mucho tiempo.
y el mundo real que tanto tiempo había evitado resultó ser demasiado abrumador para ella. Para Shin, apenas cruzó la puerta, la ansiedad comprimió su pecho y el caos sensorial la empujó al borde. No soportó la presión, su cuerpo se derrumbó justo en el medio del pasillo y quedó desmayada. Mientras tanto, el señor Ho llegó al apartamento de la vecina. Ella, confiada, creyó que era su novio y le abrió sin pensar, pero en cuanto se quitó el casco su expresión se congeló. Era su ex, un hombre al que había dejado atrás hacía años por él. Por su parte, no miró su rostro, sino su cabeza. Sobre ella brillaban unas 10 líneas rojas, un número que para él era intolerable. La rabia le brotó por los poros. Intentó asesinarla sin vacilar, pero justo en el instante en el que iba a clavar el cuchillo, Shin apareció en la puerta, temblante pero decidida. Sostenía un cuchillo entre sus manos temblorosas. Su intención no era matar, sino proteger. Amenazó al hombre, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El señor Ho, sin dudar, le arrebató el arma y se la clavó sin piedad. El cuerpo de Shin cayó al suelo, cubierto de sangre, muriendo. Fin de la historia. No es cierto. Desde el otro edificio, Jin-wook estaba llegado justo en ese momento a la casa de Shin y miró por la ventana y presenció toda la escena. No la pensó dos veces, sacó su arma y disparó. La bala atravesó el cristal y se incrustó en el cuerpo del asesino. En eso, el señor Ho cayó al suelo, herido de muerte. Con sus últimos alientos, levantó la vista y vio cómo todas esas líneas rojas que antes lo observaban y lo obsesionaban desaparecían una a una. Así, murió, solo y sin respuesta. La vecina fue salvada, pero Shin sabía que aquello no era el final, ya que hubo algo que el asesino murmuró antes de morir, algo que solo ella entendió. El hombre también podía ver las líneas, y en ese momento entendió que no estaba sola en este tormento. La revelación lo cambió todo, y por primera vez Shin comenzó a ver su habilidad desde otras perspectivas. Tal vez no era una coincidencia, tal vez podía usarla para salvar vidas. Esa noche recibió un mensaje desconocido, alguien que afirmaba poder ver lo mismo que ella, las mismas líneas S. Le pedía que fuera al instituto local. Allí le prometían, había algo que debía descubrir. Su corazón dudó, pero su instinto le decía que debía seguir ese rastro. Pasando al día siguiente, donde Shin tomó una decisión. Iba a dejar de su encierro atrás. Se levantó, limpió cada rincón de su casa y arrancó los cartones de la ventana, dejando que la luz entrara por primera vez en años en su ventana. Luego se alistó y se transfirió al instituto local. Allí se reencontró con una figura del pasado, Kang Shion, una compañera de secundaria, y no se trataba de una reunión alegre. Shion vivía atormentada, era víctima de bullying constante por parte de sus compañeras, que la arrastraban a la azotea para humillarla sin descanso. Lo más irónico era que Shion vivía bajo el mismo techo que Han, Jin-wook, su tío, pero su relación era tan fría que ella jamás la atrevió a contarle nada. Ese mismo día, como era de costumbre, la agresora volvieron a atacar a Shion. Esta vez, la profesora Lee Jin-wook intervino, defendió a la chica frente a toda la clase y logró separar a las estudiantes por primera vez en tiempo. Horas más tarde, Shion abrió su casillero y encontró unas gafas extrañas. Y eso no eran suyas, pero por alguna razón se sintió inclinada a ponérselas. Apenas lo hizo, vio una larguísima línea roja que salía de su cabeza, vibrando como un hilo de fuego. Más tarde, cuando su tío regresó del trabajo, lo miró y casi se desmaya. Decenas de cientos de líneas rojas salían de él de todas las direcciones. Aterrada y sin comprender nada, Shio salió corriendo. En la calle se dio cuenta de que no era un caos a su lado. Casi todos a su alrededor tenían líneas rojas flotando sobre sus cabezas. Algunas eran cortas, otras se entrelazaban con varias personas. Era un mundo encendido por el deseo y las conexiones ocultas. Fue entonces cuando Shion entendió el verdadero significado de esas terribles líneas. Pasando de vuelta al instituto, donde en los días siguientes Kang Shiona comenzó a entender lo que realmente significaban esas líneas rojas, que ahora veía sobre todos. Observó con detenimiento a sus compañeros del instituto, notando que algunos llevaban solo una sola línea roja, otros varias y algunos ninguna. Le sorprendió ver, incluso siendo tan jóvenes, muchos ya estaban envueltos en relaciones ocultas impulsadas por el deseo y el poder. Una figura particular atrajo su atención: Kim Ji-yoon, la misma que solía liderar las humillaciones en su contra. Sobre la cabeza de Ji-yoon colgaban dos líneas rojas, claramente visibles. Una de ellas conectaba con el profesor de literatura coreana. Y aún más perturbador es que el mismo profesor tenía otra línea que lo unía a una estudiante distinta. Fiona sintió una mezcla de náuseas y friura. En el instituto, este supuesto lugar de aprendizaje y protección se desmoronaba en una red de hipocresías. No había autoridad que no tuviera manchada. A partir de entonces, algo cambió en ella. Así que la siguiente vez que Kim Ji-yoon intentó acosarla, Shiona ya no se encogió. La miró con firmeza y sin temblar dijo en voz alta que la verdadera vergüenza no era suya, sino de quien jugaba con límites entre el deseo y la corrupción. Confundida, Ji-yoon
respondió con violencia, pero justo cuando lanzó la gradilla, Shin apareció entre las multitudes, gritando para que se detuviera. Jion, desafiante, amenazó también a la recién llegada, pero Shin, sin entender la calma, fingió tomar a Jion del brazo y le dijo que si hacía falta, ambas podían saltar del edificio juntas. El color desfumó del rostro de Jion y no volvió a tocar a Shiona. Pero Shiona no estaba satisfecha. Lo que quería no era solo protección, quería control y quería venganza. Así que desde las sombras comenzó a fotografiar a Kim saliendo de un hotel con el profesor, y cuando tuvo las pruebas suficientes le envió las imágenes, pero en lugar de romperse, Jion respondió con una sonrisa arrogante. Dijo que como menor de edad la ley no la tocaría, solo el profesor sería castigado. Shiona respondió con una risa creída. No era a Jion a quien pensaba castigar, era al sistema. Al día siguiente, el profesor de literatura recibió un mensaje anónimo con las fotografías adjuntas. La nota exigía 20 millones de wones. No había opción de negociación, era chantaje y él lo sabía. A todo esto, Shiona tenía un plan, era huir de casa con ese dinero. No creía que su tío Jin-wook la notara siquiera, pero lo que el profesor no sabía era que ella también tenía imágenes de otros docentes en situaciones similares y le envió pruebas una por una. El equilibrio de poder se rompió con esta red de secretos en sus manos. Shiona dejó atrás su imagen de víctima. Ahora era temida, incluso admirada. Dominaba los pasillos del instituto como si fueran su escenario. Pero no todo pasaba desapercibido, ya que Shin notó el cambio en ella. Observó que Shiona no quitaba nunca las gafas y algo en su instinto la inquietaba. Eran las mismas gafas que había visto que usaba el señor Ho antes de su caída, y con lo que murmuró sabía que algo extraño estaba pasando. Así que una tarde, Shion la confrontó, le contó lo que sabía sobre las líneas rojas, lo que significaban y todo eso, y los peligros que conllevaban, pero Shion parecía no temer. Respondió como si tuviera en sus manos el destino, como si el conocimiento le hubiera dado inmunidad. No pensaba soltar las gafas por nada del mundo. Y aquella noche el profesor respondió por fin. En un mensaje nervioso le dijo que ya tenía el dinero y le pidió que fuera a recogerlo a un lugar acordado. Antes de ir, Shion salió con su nuevo novio a hacer de compras. No sabía que Jion la estaba siguiendo todo el tiempo. Jion, obsesionada con entender lo que había escuchado de su conversación con Shion, estaba sedienta de respuestas. En medio de la persecución, vio como Shiona dejaba caer sin querer una pequeña bolsa. Dentro estaban las gafas. Jion las tomó sin dudar, y al ponérselas su mundo se volvió un rojo. Líneas que a Mercy conectaban a todos en una maraña de deseo, traición y secretos. Por fin entendía lo que Shiona estaba viendo todo este tiempo. Mientras tanto, Shiona se percató de que había perdido las gafas. Su mente corrió a una sola sospecha: Shin. Aunque no tenía pruebas, fingió no estar afectada. Tenía que mantener su fachada. Más tarde se encontró con el profesor en la azotea del instituto. Él temblaba, le rogó que lo perdonara. Tenía un hijo pequeño y en otro camino. Su esposa no debía enterarse, pero Shiona no sintió compasión. Recordaba bien cómo ese mismo profesor se quedó callado cuando ella era acosada frente a toda la clase. ¿Y por qué protegerlo ahora? En medio de la discusión, el profesor recibió un mensaje. Era su esposa, lo había descubierto todo. Su aventura con un estudiante ya no era un secreto. Furioso, la acusó a gritos de haberlo arruinado, su carrera, su familia, su vida, y Shiona por primera vez en días dudó, no de sus actos, sino de sus fuerzas para sostenerlos. Shin, preocupada por ella, corrió al instituto, pero llegó demasiado tarde. Desde el patio presenció como Fiona se arrojaba al vacío de la azotea. Cayó sin ningún grito. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Shin no pudo moverse. El mundo a su alrededor se volvió sordo. Comprendió que esas líneas rojas, esas conexiones invisibles y terribles, no solo revelaban secretos ocultos, también arrastraban a quienes las veían a un lugar del que tal vez no había regreso. Finalizando este maravilloso primer episodio. Si te gustó y llega hasta aquí, como te comenté, un buen like y una buena suscripción me dio un montonazo, ya que este es mi primer video. Y si quieres que te traiga los otros 5 restantes, ya que sí, lo siento que solo te trajera uno en vez de los 6, pero ten en cuenta que este es mi primer video y posiblemente no se vea mucho. Así que si llegas hasta acá y quieres los próximos 5 videos en un solo video, comenta la palabra rojo. Sí, comenta rojo, después tu comentario y nada, sin mucho más nada que decir, me despido como siempre. Bueno, por primera vez, soy Ale. Bye.